Nosotros somos el equipo encargado de decir la unidad 2, planteamientos filosóficos sobre la naturaleza. Su servidor, Rubén Eduardo Núñez Escobar, se va a encargar de decir conceptos de la naturaleza para los presocráticos. Yo soy Enrique Pérez Vargas y me tocó el tema del descubrimiento del ser y también los físicos pluralistas. Soy Manuel Hernández Hernández y le voy a hablar sobre el tema de la realidad. Soy Raúl Analco Ramírez y me tocó el tema de cosmología en Mesoamérica. Los primeros iónicos y el problema del principio de todas las cosas. Los primeros que se hicieron llamar físicos, cosmólogos o naturalistas, que hacían tipos de preguntas como ¿qué es el cosmos? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué fuerzas intervinieron en esto? ¿Y cuál es su tipo de génesis? El primero es Tales de Mileto. Tales fue iniciador de la filosofía de la filis, naturaleza. Afirma que existe un solo principio que da existencia a todo y es la causa de todas las cosas, este principio es el agua. Entonces, la fuente y origen de todo el agua. El respaldo permanece o sustento que da permanencia a todo lo que existe. Sin agua no hay vida, no hay existencia. Eso es lo que decía Tales de Mileto. Anaxímenes dice, como todo elemento fundamental, el aire. Él creía que el aire era el origen de todo, que antes en un lugar no había nada y cuando llegó el aire a esa roca se dio la vida. Eso es lo que creía Anaxímenes. Anaximandro, Tales de Mileto sostenía que el agua era el origen de todo, pero Anaximandro dijo que no, que era algo derivado, no un principio. Heráclito, en su teoría del devenir, sostiene que todo se encuentra en constante cambio, nada permanece igual. Entonces Anaximandro decía que nada permanece igual. Pitágoras establece el origen y el orden del universo, en el número asignado a cada el mismo número que permite identificarlos. Los pitagóricos se concentraban más en las matemáticas y eso creían que era la explicación de todo el ser, de todo el mundo. Ahora diré el tema del descubrimiento del ser. Parménides, este filósofo que destaca por sus estudios sobre el ser es en primer lugar, no es engendrado e incorruptible. El ser tiene las siguientes características. 1. Ya que si fuera múltiple necesitaría alguno, sería más, de ahí el ser es y el es no es ser eterno, porque lo contrario que podría ser si el ser tuviera un principio y un fin, antes que hubiera ser, ¿qué existiría? Inmóvil, ya que si tuviera movimiento se lo tendría que dar otro. Esto sería más grande que el ser, razón por la cual inmóvil es la causa del movimiento. Infinito. Por todo lo anterior mencionado, el ser es infinito, ya que si fuera finito, otra sería su causa de ser. Pues a mí me tocó decir los físicos pluralistas. Demócrito nació hacia el 460 a.C. y murió al 370 a.C. Filósofo que sostuvo que el origen de las cosas es el átomo, es decir, que lo que es divisible, que lo que no es divisible, puesto a que el átomo es un elemento que no se puede captar a simple vista, se mueve en el vacío, no sufre transformación ni cambio. Los cambios y las transformaciones se dan alrededor suyo. Es por eso que es el constitutivo fundamental de todo lo existente. Se trata, según Demócrito, de un infinito número de cuerpos invisibles por su pequeñez y su volumen. Estos cuerpos son indivisibles, por tanto son átomos, no divisibles, y por lógica no engendrables, indestructibles, inmutables. Si los átomos son infinitos, son también infinitas las cosas que se derivan de él y son distintos unos de otros. Para Demócrito, todos los mundos nacen, se desarrollan y después se corrompen, para dar origen a otros mundos cíclicamente y sin final. Empédocles, además de ser filósofo, fue místico, taumaturgo y médico. Él sostiene
que existen infinidad de cosas que se encuentran en movimiento y por eso la realidad se encuentra constituida por una mezcla de elementos. Los elementos que se mezclan son el agua, el aire, el fuego y la tierra, y constituye la raíz de todo. Existen para ser siempre y desde siempre son eternos. Por tal motivo, las cosas no nacen ni mueren, simplemente se da una combinación de elementos. Así de la mezcla surgen elementos múltiples, y de la separación de estos elementos se producen otros nuevos. Anaxágoras. Este filósofo nació en Clazamene alrededor del 500 a.C. y falleció hacia el 428 a.C. Él sostiene que todas las cosas se encuentran en todo existente desde siempre. El nacimiento y la muerte no son otra cosa que una mezcla y una separación de partículas pequeñísimas que ha existido y que existirán siempre, y estas son en un número infinitas. Es por eso que pueden existir de igual modo infinidad de seres. Todo lo que parece nuevo, de alguna forma ya está presente en nosotros. Cuando hablamos de la formación de los huesos en las uñas, del cabello, ¿cómo es que nuestro cuerpo lo produce? Pues la respuesta es que todas están presentes en nuestro organismo, pero en tan pequeñísimas partes que no podemos percibirlas, sino hasta el momento en que se juntan y dan forma a nuestras partes corpóreas. La realidad, espacio-temporal. La realidad está compuesta por un aquí, espacio, y un ahora, tiempo. El espacio se define como el lugar donde los cuerpos están, y el tiempo se refiere a la duración de los cuerpos. El espacio lo podemos concebir desde tres dimensiones básicas. Podemos hablar de ancho, profundo o largo, y así podemos decir que para medir el espacio disponemos de un flexómetro, un altímetro y un escalímetro, etc. Y para medir el tiempo disponemos de un reloj. Con esto queda claro que tanto el espacio como el tiempo pueden ser medidos y por lo tanto cuantificados. El realismo de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino fue el más grande de los escolásticos, auténtico genio metafísico y uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Nació en Rocaseca en 1224 o 1225 y muere en 1274. La noción fundamental para Santo Tomás de Aquino es de la ente, que indica cualquier cosa existente y que puede ser lógico, pensamiento o real, extramental o realidad. Entre el ente lógico y el ente real existe una decisión enorme. El ente lógico se expresa mediante el verbo ser conjugado en todas sus formas. La sustancia. René Descartes. Renato Descartes nace en la Hoya de Tournai, Francia, en 1596 y muere en 1650. Se le considera como el padre del pensamiento moderno para las características que supo influirle a todo el desarrollo del pensamiento moderno. La realidad para Descartes es entonces lo pensado, lo que es claro o nuestro entendimiento y no lo que está fuera de mí o lo que está ahí. En su tercera meditación expresa: es cosa para mí y manifiesta ahora que los cuerpos no son probablemente conocidos por los sentidos, ni por la facultad de la imaginación, sino por el entendimiento, solo que no es conocidos por lo que vemos y los tocamos, sino por lo que entendemos o comprendemos del pensamiento. De ello se desprenden dos consecuencias importantes. El racionalismo, que da la supremacía a la razón sobre la realidad, sobre los objetos. Lo que importa no es la realidad, sino la razón. El subjetivismo, objeto. La realidad ya no es la garantía de verdad. Este es el sujeto quien establece la verdad o falsedad de las cosas, no el hecho en sí. Immanuel Kant. La teoría de Kant recibe el nombre de estética trascendental y según esta teoría el espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad. Son formas porque dan el sentido al contenido que se recibe a través de las sensaciones para él. El espacio es todos, son a priori, porque ambas constituyen condiciones anteriores y necesarias que hacen posibles todas las impresiones sensibles
Esto que todos los fenómenos requieren del tiempo y el espacio para existir y ser conocidos. Ejemplo, no se puede tener la experiencia de una mesa si esa no ocupa una extensión espacial. Tampoco se puede tener la duración de un acontecimiento si éste no tiene un lugar y un tiempo establecido. El espacio y el tiempo son instituciones puras, porque son captadas de forma directa. Captamos el espacio como único espacio y el tiempo como único tiempo, y por lo tanto solo puede representarte partes del espacio o periodos de tiempo. A mí me tocó el tema de cosmología en Mesoamérica. El pensamiento cosmológico mesoamericano establece una relación entre espacio y tiempo, y esto se observa en su fundamentación del universo. Por ejemplo, los náhuatl compartían que el universo se dividía en 5 partes: centro, norte, sur, este y oeste. En la cosmovisión de las antiguas culturas se pensaba que el universo era como un lagarto gigantesco, o Cepacli. En la cosmología mesoamericana, una fecha o acontecimiento estaba vinculado siempre al universo y movimiento. El hombre prehispánico establecía una división del cosmos tanto de forma vertical como horizontal. En las cosmovisiones mesoamericanas tenían especial importancia al concepto del tiempo. Fundamentación del mundo. En todas las culturas mesoamericanas se presentaba un elemento elemental que se refiere al principio, al origen de todo cuanto existe. Para los náhuatl era in Yowaya, in Ayomotona, in Ayamo Tlahui, cuando uno era de noche, cuando todavía no brillaba el sol, cuando aún no amanecía. De igual modo, el Popol Vuh se sienta cuando todo estaba tranquilo, en silencio, en calma, solitario, vacío. ¿No?